Examen de contabilidad de costes, primera semana del 2024. Bien, leemos un poco lo que es el enunciado. La empresa industrial IPSA trata una materia prima A y una materia prima B en el taller 1. A la salida de este taller se obtiene un producto semiterminado que pasa al almacén. Este producto semiterminado vuelve a ser tratado en el taller 2, donde se elaboran los productos terminados X e Y que entran en el almacén correspondiente. Respecto a su organización económica, la empresa aparece dividida en los siguientes centros de actividad: 2 auxiliares y 4 principales, los cuales permiten el control sobre los costes indirectos: administración, energía, compras, taller 1, taller 2 y ventas. Bien, tenemos los datos comunes a la contabilidad general y la contabilidad de costes. En el apartado A nos dan información sobre las existencias iniciales de materia prima A, materia prima B. El producto X en curso de producción, no nos tenemos que olvidar de él para poder calcular el coste de producción de X. ¿Vale? Se incluyen las existencias iniciales en curso sumando y las existencias finales en curso restando, porque la diferencia entre las dos es producción en curso que se ha terminado en este periodo. Lo mismo pasa con el producto Y en curso, el producto terminado X y el producto terminado Y. Pues tenemos las compras de las dos materias primas, gastos por naturaleza que vienen indicados en el cuadro, ventas del periodo, un beneficio obtenido en la venta de un activo que lo vamos a tener en cuenta al final para calcular el resultado analítico. Los datos de fabricación, tenemos aquí los centros, los costes indirectos de los centros en su reparto primario. Nos dan los porcentajes de entrega de cada auxiliar a los centros y la participación recíproca que tienen cada uno de los centros auxiliares sobre el otro, es decir, administración, energía, energía, administración, un 20 y un 10. Bien, nos dan aquí abajo cosas que se incluyen o no se incluyen en este cuadro de costes indirectos. Nos dicen que se incluye 6.100 de la remuneración del capital de la empresa. Esto es un coste que no es gasto para la contabilidad financiera. Y después tenemos que nos dicen que no incluye 3.850 de los deterioros por operaciones comerciales. Esto es gasto de la contabilidad financiera, que no es coste en la contabilidad de costes. Y la sanción fiscal exactamente igual. Es un gasto extraordinario en la contabilidad financiera que no se tiene en cuenta en la contabilidad de costes. Todo esto va a generar diferencias de incorporación que se van a tener en cuenta en el cálculo del resultado analítico. Todas las salidas del almacén se valoran al coste medio ponderado y ahora aquí tenemos los consumos de materia prima por parte del taller 1 y de materia prima B. Después en el taller 2 tenemos el consumo del producto semiterminado y nada más. La mano de obra directa con el detalle de horas empleadas para el producto semiterminado en el taller 1, en el taller 2 para fabricar X y para fabricar Y. La producción del periodo, tenemos 37.000 kilos del producto semiterminado, después las unidades del producto X y las unidades del producto Y. Existencias finales y nada más. Empezamos con la pregunta 5, siendo A el total de costes del centro de administración y siendo E el total de costes del centro de energía, señale la opción correcta. Bien, se trata de calcular cuáles son los costes indirectos de administración y energía una vez que han recibido la parte de los costes de cada centro auxiliar respectivo. Es decir, en este caso, administración tiene un coste indirecto que viene del reparto primario de 3.900, pero va a recibir de energía un 10% de lo que ha trabajado energía, es decir, del coste de energía. Entonces, pondríamos 3.900 más 0,10, es decir, un 10% de el coste de energía. Y energía pues ha tenido unos costes indirectos que vienen del reparto primario por 10.000 y va a recibir el 20% del coste de administración, pues pondríamos 0,20 por administración. Bien, esto se puede resolver a través de calculadoras, simplemente metiendo los datos, o bien resolviendo a mano, como se ha hecho siempre. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, bueno, aquí lo hemos expresado de esta manera. En la primera ecuación lo que hago es sustituir la E por lo que es, que serían 10.000 por 0,20 por A. Agrupamos términos, deshacemos aquí el paréntesis, agrupamos lo que lleva A y lo que no lleva, lo dejo en este lado. Entonces tendríamos al despejar A que el coste del centro de administración sería de 5.000.
Una vez que tenemos el coste de administración, pues tenemos también el coste de energía, que sustituyendo aquí estos 5.000, pues tendríamos el valor de 11.000 para energía. Por tanto, la respuesta correcta pues sería la C, A 5.000 y E 11.000. En el asiento recibo las restantes cargas incorporables indirectas, el abono a gastos y dotaciones reflejas sería por, dado que no hay que, bueno, esta pregunta suelen ponerla de dos maneras, o bien reflejando 4 opciones con posibilidades de asientos, o bien simplemente diciéndoos cuál es el abono, es decir, en el haber de ese asiento que voy a poner en esta cuenta, en gastos y dotaciones reflejas. Entonces, rápidamente vamos a ver simplemente cómo se calcula lo que viene en esta cuenta. Bien, se cogen los costes indirectos de los centros, el total, que serían 84.940. Y lo que vamos a hacer es sumar todo aquello que ha recibido la contabilidad de costes de la contabilidad financiera, que ha sido, aparte de estos costes indirectos, pues ha sido el deterioro de 3.850 y la sanción que nos decían aquí que era de, ¿dónde está? De 2.500. Bien, eso lo sumamos y vamos a restar lo que considera coste la contabilidad de costes y no la contabilidad financiera, que en este caso sería la remuneración del capital propio, que suele venir integrado en la contabilidad de costes en este concepto, elementos supletorios incorporados. Esto lo restaríamos. Entonces hacemos esta operación y tendríamos ya la solución, 85.190. Por tanto, la respuesta correcta sería la B. Nos cambian el enunciado, ahora ya nos han repartido lo que serían los costes de los centros auxiliares entre los centros principales, ¿vale? Total del reparto, por tanto, sería esto por cada uno de los centros principales. Bien, ahora nos dicen en el apartado, en la pregunta 7, el coste de compras de la materia prima A ha sido de... Bien, tenemos aquí la información de las compras del periodo. Nos piden la DEA, se ha comprado 24.000 kilos a 50.400 unidades monetarias en total. Bien, tenemos que saber cuál es la unidad de obra que utiliza el centro de compras, que es el kilo de materia prima comprada. Porque el coste de compra de la materia prima no va a ser solo el importe de la compra, es decir, 50.400, sino que también tenemos que añadir la parte que le corresponda a la materia prima del centro de compras. Para eso, como tenemos que repartir este coste entre las dos materias primas, tendremos que utilizar la unidad de obra para poder repartirlo. Bien, ¿cuántas unidades de obra tenemos? Pues kilos de materia prima comprada es la unidad de obra, por tanto tengo 24.000 kilos más 18.000 kilos. Eso nos da 42.000 kilos. Por tanto, el coste por unidad de obra sería 12.600 entre los 42.000 kilos. Sería 0,3 unidades monetarias el kilo. Es decir, que en este caso, cada kilo de materia prima que he comprado, aparte del coste que implica dividir 50.400 entre 24.000 kilos, tendría 0,3 unidades monetarias por kilo añadido. Entonces, los costes indirectos del centro de compras imputados a la materia prima A serían 24.000 kilos por el coste por unidad de obra, que serían 7.200 en total. Por lo tanto, el coste de compra sería el valor que tengo en la compra, 50.400, más los costes indirectos del centro de compras que le he imputado a la materia prima. Por tanto, nos daría 57.600 unidades monetarias. Respuesta correcta, la A. Pregunta 8. El coste unitario de compras, redondeado con 2 decimales, de la materia prima B es exactamente igual que el anterior, pero a mayores tengo que calcular el coste unitario. Entonces, hago todo el proceso. Entonces, tengo aquí la materia prima B, un coste de la compra de 39.600, pero a esto le tengo que añadir el coste indirecto del centro de compras, que para B serían los 18.000 kilos al coste por unidad de obra, y me darían 5.400, que lo sumo a el valor de la compra, 39.600, y me daría 45.000 unidades monetarias. Este sería el coste de compras de la materia prima. Ahora, como tengo que calcular el coste unitario, simplemente divido este importe entre el número de unidades que he comprado de B, que serían 18.000 kilos. Antes he dicho A es B, ¿vale? 18.000 kilos, entonces 45.000 entre 18.000, pues me daría 2,5 unidades monetarias el kilo. Respuesta correcta, la D.
9. El coste de la materia prima B consumida para fabricar el producto semiterminado en el taller 1 asciende a... Bien, podemos hacer aquí, para no ir tan rápido, podemos hacer el esquema del proceso técnico. En este caso tenemos que hay dos materias primas que entran en un proceso, es decir, aquí tenemos la materia prima, vamos a ponerlo así, la materia prima A y la materia prima B. Entran en el proceso de producción a través del taller 1. ¿Vale? En este taller 1 se procesan y lo que sale de aquí es un producto semiterminado, lo vamos a llamar así, PST. Este producto semiterminado se va a almacenar y después parte de él va a entrar en otro taller que le llamamos el taller 2. ¿Vale? Y de aquí del taller 2, por fin, pues van a salir los dos productos, que sería el producto terminado X y el producto terminado Y. ¿Vale? Entonces, el coste de la materia prima B consumida para fabricar el producto semiterminado en el taller 1. Tengo que saber qué elementos de coste tiene el producto semiterminado. Entonces, el producto semiterminado consume materia prima A, consume materia prima B. Lo que me piden en este caso es cuál es el consumo de la materia prima B por parte del producto semiterminado. Entonces, para hacerlo necesito hacer el inventario de la materia prima B para saber cuál es el consumo. Vale, el inventario se puede hacer a través de un cuadro que queda pues, un poco más curioso, pero yo entiendo que en el examen pues, no estamos como para hacer cuadros, entonces simplemente con tener la información ordenada para que en el caso de que tengamos que revisar algo sepamos dónde están los datos, pues con eso es suficiente. Bien, entonces haríamos el inventario de materia prima B a coste medio ponderado. Tenemos las existencias iniciales que nos las dan en el enunciado, 36.000 unidades o kilos, a 2,65, 95,400. Las compras, ojo, aquí las compras son 18.000 kilos, pero al coste total de compras que hemos calculado en los ejercicios anteriores. En este caso para B, el coste era 2,5 y el total eran 45.000. Entonces tengo que poner 45 y 2,5. El consumo me lo dan en el enunciado, el consumo de la materia prima B. Entonces, si vamos aquí, consumos del periodo, vemos que eh, en el taller 1 se consumen 26.400 kilos de materia prima. Por tanto, vamos aquí y ponemos 26.400. Ahora es el momento de calcular el coste medio ponderado. Coste medio ponderado, ¿por qué? Porque tengo dos precios y entonces tengo que saber a qué precio le doy salida a este consumo. Entonces, pues bueno, calculo el coste medio ponderado como sumo los importes de las existencias iniciales más las compras y lo divido entre las unidades, en este caso kilos. Me daría 2,60. Por lo tanto, el consumo lo voy a valorar a 2,60, me daría 68,640. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Ya que estoy haciendo el inventario, aprovecho para acabarlo porque me van a pedir o me piden diferencias de inventario o bien lo voy a necesitar para poder calcular el resultado analítico. Entonces, vamos a ver las existencias finales según inventario, que serían 36 más 18 menos 26.400. Me daría 27.600. Y si veo la información que me dan de las existencias finales, veo que aquí la materia prima B eh, tiene un importe de 27.500. Estas son las existencias finales según el recuento físico, ¿vale? 27.500. Por lo tanto, aquí hay una diferencia de 100 kilos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo he sobrevalorado el inventario, he puesto 27.600 o considero 27.600 de existencias finales cuando en realidad hay 27.500. Por lo tanto, para que este inventario refleje las existencias finales, las reales, tengo que meter o efectuar meter no, sería al revés, tengo que efectuar una salida de 100 kilos porque me sobran aquí de 600 a 500, me sobran 100. Bien, como es una salida, voy a tener que poner la diferencia de inventario después del consumo. Si fuera una entrada, pondría la diferencia de inventario antes del consumo. Diferencia de inventario, por tanto, de 100 kilos a 2,60, coste medio ponderado, pues me daría 260. Y las existencias finales, pues obviamente si hacemos la diferencia, 36 más 18 menos 26.400 y menos 100, porque es una salida, me da 27.500, que son las existencias reales. ¿Vale? Valoradas al coste medio ponderado me daría 71.500.
Bien, entonces así ya tenemos zanjado el inventario, aunque para responder a esta pregunta solo necesitáramos llegar hasta aquí. Bien, el 10, el coste de producción del producto semiterminado. El coste de producción del producto semiterminado, pues lo podemos ver en este esquema del proceso. ¿Qué elementos de coste tiene el producto semiterminado? Pues consume materia prima A, consume materia prima B, tiene mano de obra directa del taller 1 y tiene los costes indirectos del taller 1. Entonces, tenemos, por tanto, 4 elementos de coste que están reflejados aquí y ahora procedemos a calcular todas estas cantidades. Bien, entonces, consumo de materia prima A, lo mismo que hicimos con la B, vamos a hacer el inventario. Existencias iniciales, nos las dan el enunciado. Las compras, tenemos que tener en cuenta que aquí está el coste total de la compra, es decir, lo que calculamos en el primer ejercicio, segundo ejercicio. ¿Dónde está? Tercer ejercicio. Aquí. El coste total de la compra de materia prima A era el valor de la compra, que lo teníamos por 50.400, más los costes indirectos imputables a esa compra. ¿Vale? 57.600, por tanto, sumaban. Aquí lo ponemos en el inventario como el valor, el importe de la compra. Estas son las unidades y esto me da el precio unitario. Bien, el consumo me lo da el enunciado, son 18.600 kilos al coste medio ponderado, que lo calculo exactamente igual que con la materia prima B, y valoración del consumo, 42.780. Por lo tanto, ya lo pongo aquí. El consumo de materia prima B lo tengo del ejercicio anterior, 68.640. Vale, ahora la mano de obra directa del taller 1. Nos dan esa información en el enunciado, nos dicen que en el taller 1, ¿vale?, se trabajan 808 horas a 60 unidades monetarias la hora para lo que es el producto semiterminado, es decir, en el taller 1 solo tengo ese producto en el taller 1, por lo tanto es la mano de obra directa para fabricar el semiterminado, que nos da 48.480 si hacemos la multiplicación. Por lo tanto, ya lo ponemos aquí. Y los costes indirectos del taller 1, para el producto semiterminado son exclusivamente para él. Es decir, en el taller 1 lo único que sale del taller 1 es el producto semiterminado. Por lo tanto, todos los costes indirectos y toda la mano de obra directa es asignable al producto semiterminado y el coste indirecto del taller 1 es imputable al producto semiterminado. Por lo tanto, aquí no hay que repartir nada y todo esto es íntegro como coste del semiterminado. Sumamos los 4 importes y me daría entonces el coste de producción del producto semiterminado. Opción correcta, por tanto, la C. Bien, en el 11 me preguntan el coste de las existencias finales de materia prima B. Pues como ya hice aquí el inventario, las existencias finales me dieron que eran 71.500. Ya no lo tengo que hacer y opción correcta pues sería la A. Bien, enunciado parte 3, nos cambian el coste unitario de producción del producto semiterminado fabricado en el taller 1, que va a ser de 5,10. Bien, a partir de ahora pues tenemos que trabajar con este dato. Nos dicen en la pregunta 12, el coste del producto semiterminado consumido en la fabricación del producto I en el taller 2 es de... Bueno, para calcular el consumo vamos a hacer el inventario, ya que hemos finalizado la producción del producto semiterminado, vamos a hacer el inventario. Bien, el inventario del producto semiterminado. No tenemos existencias iniciales, según el enunciado. Fabricamos 37.000 unidades y esto lo sabemos porque tenemos aquí, en los datos de fabricación del enunciado, en la producción del periodo tenemos 37.000 kilos de producto semiterminado, además del detalle de las unidades producidas de los dos productos terminados. Bien, entonces, por lo tanto, tenemos fabricación 37.000 kilos. Ahora, ¿a qué coste? Al que me dicen aquí. Este es el coste unitario por cada kilo. Pues 5,10 multiplico, me da 188.700, que coincide con lo que hemos calculado. Pero bueno, a veces no coincide, a veces simplemente nos cambian este dato para otro, simplemente para resetear toda la información que hemos ido usando hasta ese momento. Bien, pues entonces 188.700. Ahora, el consumo del producto semiterminado por parte de los productos terminados. Bien, si nos fijamos aquí en el esquema del proceso técnico, el producto semiterminado se almacena,
pero parte se va a incorporar al taller 2. Entonces, lo que se incorpora al taller 2 es precisamente lo que van a consumir los productos X e Y, ¿vale? Cada uno va a consumir determinado número de kilos del producto semiterminado. Bien, eso nos lo da el enunciado, lo vamos a ver aquí. Consumos del periodo nos dice que en el taller 2, 22.000 kilos de producto semiterminado para X y 9.500 kilos para fabricar el producto Y. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar aquí es esa información. El consumo X va a consumir 22.000 del producto semiterminado e Y 9.500. No tenemos que utilizar coste medio ponderado porque al manejar solo un precio, pues es el que tenemos de referencia. Por lo tanto, valoramos el consumo a 5,10, nos darían estos dos importes. Existencias finales, pues 37 menos 22 menos 9.500 me daría 5.500. Veo las existencias finales según el recuento físico, que son 5.500. Por lo tanto, como coinciden con las del inventario, en este caso no tenemos diferencia de inventario. ¿Qué me pedían aquí? El coste del producto semiterminado consumido en la fabricación del producto Y. Pues aquí lo tenemos, 48.450. Respuesta correcta, la A. 13. El coste de producción del producto X. Bien, vamos otra vez al esquema. ¿Qué elementos de coste va a tener el producto X? El producto X va a consumir producto semiterminado, va a tener mano de obra directa en el taller 2 y costes indirectos del taller 2. En este caso, los costes indirectos del taller 2 los tenemos que repartir entre los dos productos. Por lo tanto, vamos a utilizar la unidad de obra del taller 2 para poder repartirlos. Bien, pues entonces vamos a proceder a calcular el coste de producción del producto X. Entonces hemos dicho que los elementos de coste son estos tres, pero lo que dije al principio, hay que tener en cuenta las existencias iniciales en curso, que hay que sumarlas y si tuviéramos existencias finales en curso, las restamos, porque la diferencia entre las dos es producción en curso que se ha terminado y por lo tanto forma parte del coste de producción de X. Bien, entonces, el consumo del producto semiterminado para X lo tenemos aquí, son 112.200. 112.200. La mano de obra directa del taller 2. Bien, nos lo dan el enunciado en el taller 2. Dice que se emplean 480 horas a 64 para fabricar X. Hacemos la operación 30.720. Costes indirectos del taller 2. En el taller 2 se producen estos costes indirectos, 29.700, pero hay que repartirlos entre los dos productos, entre X e Y. Entonces, la unidad de obra que se utiliza, que viene también en el enunciado, son las horas de mano de obra directa. Entonces, tenemos que sumar cuántas horas de mano de obra directa se han trabajado en el taller 2. Nos lo dice el enunciado. En el taller 2 se trabajan 480 horas para X y 180 horas para Y. Las sumamos, nos daría 660 horas. Bien, ahora para calcular el coste por unidad de obra, dividimos el coste indirecto entre las horas totales, 660, y nos da el coste por unidad de obra, que serían 45 unidades monetarias la hora. Y ahora para repartir esto, ¿qué hacemos? Pues como tenemos que repartir esto para X, lo que hacemos es coger las horas de X, que son 480 horas, a este coste por unidad de obra y me daría 21.600. Es decir, que de estos 29.700, 21.600 van a corresponder al producto X. Con lo cual, la diferencia entre 29.700 y 21.600 ya voy a saber que va a ser el coste indirecto del taller 2 para el producto Y. ¿Vale? Bien, entonces ya tendríamos, por tanto, 21.600 y las existencias iniciales en curso las cogemos del enunciado y son 24.540. Sumamos los cuatro importes, 189.060, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. 14. Coste unitario de producción del producto Y. Más de lo mismo, pero en este caso era el coste de producción total y aquí es el unitario por cada unidad. Entonces, lo mismo, elementos de coste para el producto Y, consumo del producto semiterminado, mano de obra directa del taller 2, los costes indirectos del taller 2 y las existencias iniciales en curso. El consumo del producto semiterminado lo teníamos aquí en el inventario, que para I son 48.450. Después, la mano de obra directa del taller 2. Nos dice que en el taller 2 se trabajan 180 horas a 64 para I. Multiplicamos 11.500.
11.500, 180 por 64, 11.520. Bueno, me equivoqué aquí, falta un 2, pero el resto está bien. Bien, pues entonces 11.520, mano de obra directa, taller 2 para I. ¿Costes indirectos del taller 2? Bueno, o bien se calculan así, 180 por el coste por unidad de obra, siendo 180 las horas, porque en la unidad de obra eran horas de mod, y 45 era el coste por unidad de obra, que lo tenemos aquí. O bien calculamos la diferencia entre 29.700 y 21.600. Bien, pues eso me daría 8.100, y las existencias iniciales en curso, que las tomo del enunciado. Sumamos 4 importes, nos da 74.466. Este sería el coste de producción del producto I. Coste unitario, pues cojo este importe y lo divido entre el número de unidades que yo he producido de I. ¿Cuántas unidades he producido de I? Pues vamos a ver qué nos dice en el enunciado. Producción del periodo para I, 2.955 unidades. Pues entonces 2.955, y nos daría un coste unitario de producción de 25,20 unidades monetarias por cada unidad. Respuesta correcta, la D. Nos vuelven a cambiar el enunciado. Ahora nos dicen que el coste de producción de los productos terminados X e Y son de estos importes. ¿Qué nos piden en la pregunta 15? El coste final del producto X. ¿Cómo se calcula el coste final? Necesito el coste de ventas, o lo que es lo mismo, las ventas, pero valoradas a precio de coste, y a eso le voy a sumar los costes indirectos del centro de ventas o de distribución. Bien, entonces, para saber cuál es el coste de ventas, necesito el inventario del producto terminado. Por lo tanto, vamos a hacer el inventario del producto terminado X. Las existencias iniciales, según inventario, según el enunciado, pues serían estas, simplemente tomamos los datos de ahí. La fabricación, he fabricado 13.700 unidades de X. ¿Dónde lo tengo? En el enunciado. Fabricación, producción del periodo, 13.700 unidades de X. Bien, pues entonces, aquí, 13.700. Bien, ¿esto qué es? El coste de producción, que me lo acaban de cambiar en el enunciado, 212.350. Porque el coste de producción de de X, era 189.060. ¿vale? Entonces, no podemos coger este dato, ¿vale? Tenemos que tomar el dato que nos cambian ahora. 212.350, por tanto, que si lo divido entre el número de unidades, pues me va a dar 15.50 el precio unitario. El coste unitario de producción, mejor dicho. Bueno, ahora las ventas las tenemos también en el enunciado. Vamos a buscarlas al principio del enunciado. Tenemos aquí las ventas del producto X, que son 14.000 unidades. Ojo, 233.800 es el valor de la venta. Si yo divido 233.800 entre 14.000, me daría el precio de venta. Pero yo no puedo calcular, no puedo tener en el inventario ese precio de venta. Tengo que valorar las 14.000 unidades al precio de coste. Bien, entonces, por tanto, tendría 13.700 unidades, digo 14.000, que son las ventas, a el coste medio ponderado. Como tengo dos precios, el de las iniciales y el de la fabricación, pues lo que hago es calcular el coste medio ponderado, me da 15,20. Entonces, valoro las 14.000 unidades a 15,20, me daría 212.800. Existencias finales, 2.860 más 13.700 menos 14 me da 2.560, que si veo las existencias finales según el enunciado, que son las reales, pues veo que coinciden y no hay diferencia de inventario en este caso. Vale, pues entonces ya tengo las ventas a precio de coste, que es 15,20, y su valor es 212.800. Ahora necesito coger el coste indirecto del centro de ventas y repartirlo entre los dos productos que tengo, X e Y. Para eso, la unidad de obra que utiliza el centro de ventas es 100 unidades monetarias de ventas. Entonces, tengo que saber cuántas unidades monetarias he vendido. Eso me lo da también el enunciado. Me dice que he vendido de X 233.800 unidades monetarias y de Y 43.000. Por lo tanto, tendría un total de 276.800 unidades monetarias. Bien, con esto calculo el número de unidades de obra, que sería
dividir 276.800 entre 100 unidades monetarias de ventas. Y eso me daría 2.768 unidades de obra. Y el coste por unidad de obra pues tendría que ser el resultado de dividir el coste indirecto del centro de ventas entre estas unidades de obra. Me daría 5 unidades monetarias la unidad de obra. Por lo tanto, el coste indirecto de ventas imputable al producto X sería el resultado de coger su unidad monetaria, sus unidades monetarias vendidas y dividirlas entre 100, es decir, 2.338, que lo multiplico por el coste por unidad de obra y me daría 11.690. Ahora, para calcular el coste final, le añado al coste de ventas el coste indirecto del centro de ventas y ya tengo el coste final, 224.490. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Coste final unitario del producto Y. Lo mismo que para el X, pero después tengo que dividir el coste final entre el número de unidades vendidas. Vuelvo a hacer, en este caso, el inventario para el producto terminado Y. Existencias iniciales, las que me dan en el enunciado. La fabricación, estas son las fabricadas, y el importe o la valoración de la fabricación lo tengo que coger de aquí, 79.785, que es lo que me han cambiado respecto a lo que yo tenía calculado. Entonces, 79.785 entre el número de unidades fabricadas me da el coste unitario de producción. Las ventas también las cojo del enunciado, son 2.000 y las valoro al coste medio ponderado, 27,10, me daría 54,200. Ya tengo el coste de ventas. Y ahora, las existencias finales pues serían 45 más 2.955 menos 2.000. Me daría 1.000 unidades, que si las comparo con la información que me dan sobre las existencias finales según el recuento físico, pues coincide. Por lo tanto, no hay diferencias de inventario. Bien, ahora, el coste indirecto del centro de ventas imputable ahí pues sería 430 unidades. ¿De dónde salen? De dividir 43.000 entre 100. ¿A qué coste por unidad de obra? A 5. Entonces, 430 por 5 me daría 2.150. Y si lo queremos hacer de manera más rápida, si de 13.840 11.690 va a ser coste indirecto para X, pues la diferencia, es decir, lo que me queda hasta el 13.840 va a ser para Y, que serían estos 2.150. Por lo tanto, ahora el coste final para el producto Y sería coste de ventas más el coste indirecto del centro de ventas. 54.200 más 250 me daría 56.350. Bien, pero como me piden el coste final unitario, voy a dividir esto entre el número de unidades vendidas, que las tengo aquí, 2.000, me daría 28,175 unidades monetarias cada unidad. Por lo tanto, respuesta correcta, la D. Bien, pregunta 17. El resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes asciende a... Bien, el resultado de explotación se calcula de la siguiente manera. Voy a tomar los ingresos por ventas, le voy a restar el coste final y voy a obtener así el resultado de explotación. Primero lo tengo que calcular por cada producto y después totalizarlo. Entonces, ingresos por ventas me los da el enunciado. Coste final los acabamos de calcular en las dos preguntas anteriores. Resto ingresos por ventas menos coste final me da el resultado de explotación, que para el producto Y es negativo porque ha tenido menos ingresos por ventas que el coste. Bien, nos daría por tanto la diferencia un resultado de explotación negativo de 4.040. Respuesta correcta, la A. Y por último, el resultado analítico de la contabilidad de costes. Bien, para calcular el resultado analítico de la contabilidad de costes vamos a partir del resultado de explotación. Y lo que hacemos calculando el resultado analítico de la contabilidad de costes es, además de partir de este resultado, es conciliar la contabilidad de costes con la contabilidad financiera. Entonces, todas las diferencias de incorporación entre las dos contabilidades que han surgido a lo largo del ejercicio, pues ahora hay que conciliarlas. De manera que el resultado analítico va a coincidir con el resultado de la contabilidad financiera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de actividad ordinaria. Bien, es decir, todas las diferencias que se han originado por operaciones relacionadas con la actividad ordinaria. En este caso, tendríamos un deterioro de créditos por operaciones comerciales, que esto es un gasto de la contabilidad financiera que la contabilidad de costes no lo ha tenido en cuenta. La contabilidad de costes no ha restado aquí.
los deterioros. Sin embargo, la contabilidad financiera, cuando calcula su resultado diferencia entre ingresos y gastos, sí que tiene en cuenta ese deterioro. Entonces, como la contabilidad financiera lo ha restado y la contabilidad de costes no, y nuestra intención ahora es conciliar la contabilidad de costes hacia la contabilidad financiera, pues lo que tenemos que hacer es un ajuste en la contabilidad de costes de manera que coincida con lo que ha hecho la contabilidad financiera. Por lo tanto, si la contabilidad financiera esto lo ha restado y la contabilidad de costes no, pues ahora vamos a restarlo porque es lo que ha hecho la contabilidad financiera. Después, la diferencia de inventario de la materia prima B, al ser una salida, lo vamos a restar y si es una entrada, lo sumamos. No nos vamos a comer la cabeza en por qué. O sea, salida, resto, entrada, sumo. Elementos supletorios incorporados. Esta es la remuneración del capital propio. Es un gasto que considera la contabilidad de costes, pero no lo es para la contabilidad financiera. Entonces, si la contabilidad financiera no lo ha restado dentro de sus gastos, la contabilidad de costes sí que lo ha hecho, pero tenemos que hacer un ajuste positivo. ¿Por qué? Porque la contabilidad financiera no lo ha restado. Entonces, si no lo ha restado, la contabilidad de costes tampoco lo tiene que restar. Como lo ha restado, lo sumamos y así contrarrestamos. Esa resta que ha hecho la contabilidad de costes con la suma que ponemos ahora se queda a cero, es decir, no se ha tenido en cuenta en la contabilidad financiera. Bien, ahora procedemos a hacer restas sumas, pues nos daría un saldo positivo de 1990, que lo vamos a añadir al resultado de la explotación. De la misma manera, el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de naturaleza ajena y extraordinaria. Aquí tenemos una sanción fiscal de 2.500 euros. Esto es un gasto de la contabilidad financiera que la contabilidad de costes no ha considerado como coste, porque es algo de carácter extraordinario. Entonces, la contabilidad financiera lo ha restado dentro de sus gastos. La contabilidad de costes no lo ha restado como coste. Por lo tanto, como vamos hacia la contabilidad financiera y lo ha restado, pues vamos a restarlo. Y después tenemos un beneficio en la venta de un activo. Esto es un ingreso que la contabilidad financiera va a poner dentro de sus ingresos para determinar su resultado. La contabilidad de costes no lo va a hacer. Como vamos hacia la contabilidad financiera y sí que lo ha sumado, pues lo vamos a sumar. Entonces tendríamos, por tanto, que el saldo de la diferencia de incorporación de la cuenta de diferencias de incorporación de naturaleza general extraordinaria, pues tendría un saldo positivo de 13.900. Lo añadimos, hacemos operaciones y el resultado analítico de la contabilidad de costes pues sería de 11.850. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Y esto es todo. Este es el examen de esta primera semana.